Güey, en Cróniques Ocultes volamos a la Jonshana, Hungría, concretamente al pueblín nomau Nagirev, donde se dice que existieron auténtiques facedores d'ángeles. La verdad es que esto suena mal. Y vámonos a Nagirev, pero no en el anguaño, sino en el de los años 20, que dende llueu nun foron felices en toles partes. Entamando por Nagirev, allí, en aquel pueblo, pasábase mucha fame. Y según cuenta la leyenda, existía una mujer nomada, atención al nombre que ya es importante, Giulia Facecas. Esta que facía ungüentos, bebedizos y pócimes máxiques que nun siempre tenían un bon fin, es decir, una bruxa. Este y el entamu de la leyenda. Y luego, siguiendo la historia, vamos a conocer la realidad. Año 1924, la calabre d'Anna Sebok, a la que en el pueblo conocían como Ana la Miserable, una mujer enferma de pura miseria, y de ahí el sonomatu, aparece muerta flotando en el río. Las autoridades relacionaron este caso y la aparente muerte por envenenamiento de Ana con otras muertes extrañas que llevaban sucediendo mucho tiempo en el pueblo. De 1911, el año en el que aparentemente llega Giulia Facecas al pueblo, a 1929, cuando se va a celebrar el juicio, van a sucederse. Son 50 muertes y lleguen hasta la muerte de aquella misteriosa Giulia Facecas, de quien decían que desfacía nenos, es decir, que practicaba alhuertos, pero que también desfacía gente mayor y facíalo con un modus operandi, dándolos arsénico. Esto ya al menos lo que se dice en 1929, cuando se celebra el juicio después de años de investigación, que al menos 26 mujeres de aquel pueblo recurrieron a los servicios de la tal Giulia Facecas para desfacerse de los sos maridos, madres o fíos, bien porque la miseria apriete, bien porque simplemente ellos molesten. Cuando di el veneno, dicen que dicho una mujer de los julgaes llamada María Cardos, hablando de la muerte del Sofíu, recordé lo bien que cantaba en la escuela y dije que cantase la mi canción favorita hasta morrer. Llegó a decirse que la locura entama en los años de la Guerra Mundial, 1914 a 1919, cuando un batallón de soldados se planta en el pueblo a cohabitar con las mujeres soles, las mujeres que tenían los maridos en la guerra, y que claro, que llueu, en amoriscaes de los soldados, van a querer desfacerse de los maridos. Pero, ¿y todo esto cierto? Pues vos tengo que contestar como los gallegos, nin sí, nin non, a medias. Lo primero de todo que hay que comentar es que tenemos que fuxir de muchas versiones que corren anguaño por internet y que se basen en malas traducciones de un idioma, el húngaro, pero difícil de entender, claro. Pa entamar, Giulia, la curandera o bruxa que aparentemente provió de veleno a todas aquellas mujeres, nun se nomaba Giulia, ni llegara de sópitu en 1911 a Nagirev. Esta ya la so partida de defunción en 1929, el 19 de xuno, coincidiendo precisamente con los juicios. En ella consta que el so nome en realidad ye Susana, que el apellido de soltera yera Ola, Susana Ola, y que ya era fía de Susana e István, ambos de Nagirev. Lo que estaba, eso sí, ya era casada, y viene el nombre, con Giulia Facecas, Julián, un paisano que morriera un año atrás, en 1928. De ahí la confusión. Aquí la so partida de defunción, la de Giulia Facecas, home. El caso es que al verse acorralada por la justicia, Susana decidió poner fin a los 2 días envenenándose con arsénico. Y esto llega que la vincula con los sucesos que aparentemente propició ella misma en Nagirev. ¿Y es verdad que hubo cerca de 50 o más asesinatos en Nagirev? Sí. ¿Y es verdad que Facecas proporcionaba el veneno? Probablemente también. ¿Fue un caso único de Nagirev? No. Y la historia que sigue yenta peor y más sangrienta que la leyenda. El uso de arsénico, no solo en Nagirev, sino en toda la región a la que pertenece este pueblo, Tisatsung, y era una realidad tristemente generalizada. Narralo Bela Bodo, un historiador que al hablar de lo que sucede en esta región en el siglo XX, pero también en el XIX en un trabajo del año 2002, utiliza el término epidemia de asesinatos. Epidemia de asesinatos. Mentres generaciones, el uso del veleno fue una constante en la región, según dice este historiador. Una fórmula empleada de forma generalizada de practicar una suerte de eutanasia de la miseria. Enfermos en sin cura, ancianos u otra gente que se considerase una boca de más, en una economía debilitadísima, que también va a reflejarse en los documentos, donde se muestra una miseria extrema, con un enorme número en el pueblo, por ejemplo, de muertes por tisis, por fame, por parto o de nenos enfermos. Susana Facecas y les 26 mujeres condergais, 2 de ellas, por cierto, a pena de muerte y 12 a prisión, fueron solo les pieces d'un macabro puzzle
a las que se pudo agarrar. Pero aquella, como vos digo, ya era una tradición que no solamente ocurría en Naguireb, sino también en toda la región, y que tenía otras explicaciones, aunque tampoco vamos a defender el matar por matar, y menos con veneno. Y es difícil conocer un caso tan terrible como este, en el que, como vos digo, la historia supera y con mucho a la ficción. Pero, ¿conoces tú de algún que sea equiparable? Si ya asina, déxamelo aquí en baixo, nos comentarios, y vémonos la semana que viene en Play Presta.